Bueno chicos, ya les mandé la primera parte. Ahora vamos con la segunda, donde entramos en lo que son las estructuras de control. ¿Se acuerdan que una de las preguntas de examen fueron los tipos de estructuras básicas que tenemos? Que son la secuencial, las alternativas y las repetitivas. Y vamos a iniciar con las secuenciales. ¿Qué nos dicen? Ok, en primer lugar, ¿qué es una estructura de control? Las estructuras de control es un lenguaje de programación que se refieren al orden de las instrucciones de un algoritmo, que un algoritmo se ejecuta. Un programa estructurado se compone de funciones, segmentos, módulos y subrutina, cada cual con una sola entrada y una salida. A cada módulo se denomina programa apropiado, como mencionamos antes. La programación estructurada tiene un teorema central, el cual afirma que cualquier programa, no importa el tipo de trabajo que ejecute, puede ser elaborado utilizando únicamente las tres estructuras básicas de control lógico. Ok, en primer lugar, secuencial. Son las estructuras que indican que las instrucciones de un programa se ejecutan una después de la otra en el mismo orden en el cual aparecen en el programa. Se representa gráficamente por símbolos de flujo continuo, en ambos con una sola entrada o una sola salida. En este ejemplo, la instrucción Y depende de la instrucción X. Si el orden fuese distinto, esto daría un error lógico. Ahora nos dice un ejemplo: crear un algoritmo que determine la media de 4 números. ¿Y qué es la media? Un promedio nada más, chicos. ¿Se acuerdan que ya lo hicimos en clase? Ok, y eso es todo. Nada más lo creamos. Ok, pero antes de todo, como ya les dije, lo hacemos en nuestra pizarra para evitar errores. Ok, necesitamos hacer el promedio de 4 números, o sea, de 4 notas, por decirlo así. Tenemos la nota 1, nota 2, nota 3, la nota 4. Necesitamos hacer el promedio de un número. En este caso voy a utilizar de 0 a 10, vaya, para hacerlo más fácil. En esta sacó 7 de 10, en esta sacó 8 de 10, en esta sacó 9 y en esta sacó 5. Ok, necesito hacer el promedio de esto. ¿Cómo lo hago? Voy a llamar a mi variable promedio, ya saben, y lo asignamos. Ya asignada la variable, acuérdense que la variable siempre va del lado izquierdo, hacemos nuestro cálculo del lado derecho. Ok, ¿cómo lo hacemos? Un promedio se hace sumando todos los datos y dividirlo entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos el dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4. Quiere decir que lo vamos a dividir entre el número de datos, que son 4 datos. Ok, ¿y qué es lo que vamos a dividir? La suma de todas las notas, que sería la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 4. Ok, pero ¿qué pasa? La computadora va a trabajar de izquierda a derecha. Ok, porque la computadora, este cálculo que tenemos aquí, no lo va a leer así. Lo va a leer nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4 más, retrocedemos y lo va a dividir entre 4. ¿Y qué va a pasar? La computadora primero, como les dije, el orden importa, porque debe empezar a trabajar con paréntesis y corchetes. ¿Tengo paréntesis y corchetes ahí? No, ¿verdad? Entonces, de ahí va a ser potencias y raíces. 2 al cuadrado o la raíz de 2. ¿Tengo potencias y raíces ahí? No, ¿verdad? Entonces no lo voy a hacer. No, y no. De ahí tengo multiplicaciones y divisiones. Sí, ¿verdad? Tengo una. Entonces va a dividir la nota 4 entre 4. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ser, ¿cuál es la nota 4? 5. Entonces va a ser 5 entre 4. Ese resultado le va a sumar la nota 1 más la nota 2 más la nota 3. Eso está malo, porque eso le daría 5 entre 4, 1.5, creo. No, 1.25, perdón. Y quedaría 1.25 más 7 más 8 más 9. O sea, eso está malo. Porque imagínense, 7 más 8 serían 14, 15. Más 9 serían 24. Y 24 más 1.25, 25.24. Si por esa sería la respuesta de eso. O sea, eso está malo. ¿Cómo hacer un promedio de 7, 8, 9 y 5? 24.25. No se puede, ¿verdad? Entonces eso está malo. Ok, entonces ¿cómo lo reparamos? Ok, esto lo reparamos fácilmente. Como les dije, lo primero que la computadora analiza son paréntesis y corchetes. Entonces metemos todo el cálculo de la suma, que es lo que quiero que analice primero, la suma.
y al estar dentro de paréntesis la va a hacer primero. Entonces le digo, la nota 1 es 7 más 8 más, no queda, o sea que no te sume todas las notas, entonces va a ser igual a, permítanme, subo un poquito más esto, como por aquí, listo. Aquí. Ahora la nota 1 es 7 más la nota 2 que sería 8 más la nota 3 que sería 9 más la nota 4 que sería 5. Ok, esto lo divido entre 4 y esto dentro de paréntesis. Ahora 7 más 8 son 15 más 9 son 24 más 5 serían 29 entre 4. Si hacemos este cálculo, vamos a ver, le da igual a 7.5. Perdón, 7.25. Y esta sí sería la respuesta correcta de mi promedio. Ok, entonces ahora hagámoslo en PCInt. Ok, permítanme lo abro. Listo. Ahora vamos a escribir como algoritmo promedio. Ok, si yo escribo aquí, tengo que escribir en primer lugar lo que necesité, ¿verdad? ¿Qué necesité? Necesité la nota 1, necesité la nota 2, necesité la nota 3 y la nota número 4 para hacer mi cálculo, ¿verdad? Ok, entonces estas las tengo que pedírselas al usuario, el cual quiero que resuelva el promedio, ¿verdad? Entonces le digo escribir. ¿Y qué voy a escribir, chicos? Voy a escribir ingrese la nota 1, 2 puntos, espacio, y ya saben, después tengo que leer. ¿Qué voy a leer? Tengo que leer la nota 1. Nota 1. Ok. Después tengo que hacer lo mismo con todas y cada una de estas notas. Entonces nota 2, nota 3 y nota 4. Ahora solo cambiamos los datos. Nota 2, ingresar la nota 2, ingresar la nota 3, leer la nota 3 y leer la nota 4 y leer la nota 4. Ok, ya tengo los datos que necesito para hacer mi programa. Ahora necesito hacer los cálculos. ¿Cómo los hago? Ya saben, siempre a la izquierda la variable. ¿Cómo llamamos la variable? Prom. ¿Y cómo la asignamos? El símbolo de menor y el guión medio. Ahí está el símbolo de asignar y después tenemos que hacer el cálculo. Como ya les dije, tienen que hacerlo dentro de paréntesis para que lea en primer orden lo que está entre paréntesis. ¿Y qué va a hacer? Va a sumar la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 4. Cierran el paréntesis y después esto lo van a dividir entre la cantidad de notas. ¿Cuántas hay? 4. Fácil, ¿verdad? Y ahí necesitamos escribir eso en la pantalla. Entonces tomamos de aquí, control B, y ¿qué voy a decir? Su media o promedio de los 4 datos es 2 puntos, dejamos un espacio, cierro las comillas, dejo un espacio para escribir la variable, es promedio. Ok, y listo, eso sería todo. Ahora solo definimos. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir todas nuestras variables. Ahora tenemos que pensar, ¿nuestras variables pueden ser decimales? Sí, ¿verdad? Porque cualquier nota que ustedes tengan la pueden tener 80.5 o 7.5. Bueno, en este caso la tomamos de promedio de 0 a 10, ¿verdad? Que sería, si sacara un 8 sería un 80 en relación con 100, ¿verdad? Entonces, definir la nota 1, la nota 2, la nota 3, y la nota 4 como enteros. Como reales, porque quiero que tengan números decimales también. Entonces, si yo hago este cálculo, vamos a ver cuáles fueron las que decidí para utilizar: 7, 8, 9 y 5. Ok, me voy a mi PC, a mi programa. 7, 8, 9 y 5. Y eso me tiene que dar 7.25. La media de este programa de datos es 7.25 y en nuestros datos está correcto. ¿Por qué? Porque nos da 7.25. Ven, chicos, fácil, ¿verdad?
Ahora, ¿qué más? Vamos a nuestro libro a ver qué nos dice. Y ahí tenemos el segundo caso, que son las selecciones por decisiones. ¿A qué se refiere esto? Controlan la ejecución de las instrucciones de los algoritmos. Las ejecuciones de ciertas instrucciones pueden efectuarse mediante la evaluación de los datos que se representan una condición, tal como la siguiente. Una computadora puede estar encendida. La velocidad de un automóvil puede encenderse hasta un punto en que se pueda detener. Las estructuras de decisión permiten tanto ejecutar la instrucción como desviar o evitar su ejecución. También son conocidas como sí, si no, if, else, ¿ok? If y else están en inglés, o sí cierto o falso, que plantean la selección entre dos alternativas con base en un resultado de evaluación o con una condición o predicado. Equivale a la instrucción if de todos los lenguajes de programación y se representa de la siguiente manera. Ok, ¿qué significa Z? ¿Qué significa Y, X y qué significa Y? Ok, nuestra Z es nuestra condición. ¿Y qué es una condición, chicos? Ok, una condición es algo que nosotros sabemos que vamos a utilizarlo como rango. Es decir, ustedes saben que un alumno aprueba sus clases sacando 70% de los 100 que tiene, ¿verdad? Que en este caso nosotros estamos trabajando con un 7%, porque lo estamos evaluando en 10. ¿Y qué pasa? Si el alumno saca más de 70, entonces aquí es donde entra. Si saca más de esos 70, o sea, si Z es mayor, ¿ok? Mayor a 70 o a 7, perdón, 7%, entonces hago X. Pero ¿qué pasa si mi Z es menor a 7? ¿Qué pasa en este caso? Si mi Z es menor que 7, pues no se cumple, ¿ok? Y yo hago otra cosa. Entonces, ¿qué pasa si Z, es decir, si mi alumno sacó más de 70%, quiere decir que aprobó? Entonces, en vez de X sería espérenme, voy a escribir. A ver, el borrador, el lápiz, aprobó. X sería reprobó. Ok, eso es todo eso es lo único que tienen que hacer, una sentencia. Ok, si nos vamos ahora a nuestro programita que ya teníamos hecho. En este caso, ¿cuál sería mi sentencia? ¿O cuál sería mi dato a analizar? Mi dato a analizar sería el promedio, porque el promedio es lo que me dice la condición. Si yo saqué 70, quiere decir que pasé, ¿verdad? Si no saqué 70, ¿y a dónde se almacena el dato del promedio que yo saqué? En la variable prom, ¿verdad? Ok. Entonces, en esta parte de aquí tenemos la sentencia sí. La selecciono y me aparece. ¿Y qué me dice? Tengo que, en la expresión lógica, es lo que yo estoy tratando de verificar. Si mi promedio, ok, si mi prom es mayor a 70, entonces ¿qué hago? Me dice la computadora. Decime qué hago si es verdadero, es decir, si sí se cumplió que saqué 70. En este caso no sería 70, perdón, sería 7. ¿Qué hago si saqué 7? Escribir. Aprobado. ¿Y cómo se escribe? Dentro de comillas. Aprobado. Listo. Ok, pero ¿qué hago si no saqué 7? Fácil, escribir reprobado. Reprobado. Y listo, miren. Ahora, si yo hago esto, lo ejecuto. Aquí está mi programa. Ok, lo reinicio. Y ahora, ¿qué le hago? La nota 1, ya sabíamos que era 7, 8, 9 y 5. Era 7.25, ¿verdad? Entonces quiere decir que haya sacado 75. Y miren, la media de su promedio, o la media de los 4 datos es 7.25. ¿Y qué pasó? Aprobé. ¿Por qué? Porque saqué más de 70. Pero si yo vengo y le digo que saqué 4, 5, 6 y en el último saqué 2,
¿Qué me va a decir? Mi promedio es de 4.25 y quedé reprobado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está analizando mi promedio a ver si logré sacar 70. Eso es una condición, sí, chicos. Y sería el primer caso de los problemas que tenemos que resolver. Nos falta el ciclo según, el ciclo mientras, el ciclo para y el ciclo repetir. Pero eso lo dejamos para otro video. Esa sería la parte número 2.